por poderte adorar esta noche. Te damos gracias porque podemos meditar en tu santísima palabra. Y Señor, gracias por esta noche especial de alegría, de fiesta. Señor, rogamos que tú nos hables, precioso Espíritu Santo. Nos guíes, nos dirijas, Señor, de tal manera que esta palabra, Señor, traiga el consuelo, la fuerza, el vigor a nuestras almas. Mientras tu palabra es predicada, rogamos que tú liberes los cautivos, que sanen los enfermos, que fortalezcas al débil y, Señor, multipliques la fuerza a aquel que no tiene ninguna. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Digan amén, hermanos. Esta noche hemos leído una porción de la Biblia que es sumamente conocida, y a medida que nos acercamos al final del capítulo, o al final más bien del libro de San Juan, todos estos detalles que aquí se hablan están relacionados con la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Sin embargo, dentro de toda esta narración, nosotros podemos hallar algunas lecciones importantes para nuestra vida. Y como pudimos en los capítulos anteriores extraer algunas enseñanzas en el capítulo 18, y luego notar, hermanos, también en el capítulo 18 algunos detalles más, esta noche quisiéramos de una manera muy breve, realmente muy breve, pero que estoy seguro que va a traer alguna tranquilidad a nuestro corazón, quisiéramos meditar a la luz de esta porción que hemos leído con respecto a la realidad que nuestro Dios reina. Tu Dios, oh iglesia, reina. Aleluya. Esa es una de las verdades maravillosas que aquí podemos extraer de este capítulo 19, que nuestro Dios reina. Queridos hermanos, y como digo brevemente, nosotros encontramos que no siempre se ha tenido la idea de que Dios gobierna, que Dios reina sobre la vida de los hombres, sino que muchas veces se ha cuestionado, se ha dudado de la realidad del reinado, del dominio, de la autoridad que nuestro Dios tiene sobre todas las cosas. Y es ahí cuando uno duda, cuando uno ignora o duda del reinado y de la gloria de Dios sobre la vida nuestra, que muchas veces nosotros caminamos de una manera que pareciera más bien no lograr los objetivos que el mismo Dios trazó para nosotros en un sentido, sino que pareciera más bien que nosotros retardamos, pareciera que nosotros, hermanos, no ingresamos al disfrute del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Es un hecho que fuera de los dominios de la iglesia, pareciera que en el mundo no hay un concepto claro del reino y del dominio de nuestro Dios. Pero cuando dentro de la iglesia y del pueblo de Dios ignora el dominio celestial, pareciera que entonces ahí las cosas sí son más difíciles. A veces nos cuesta aceptar el reinado y al mismo tiempo las cosas se hacen difíciles. En la palabra de Dios encontramos claramente señalado el principio que Dios reina sobre su pueblo y que Dios ha de completar su proyecto, su plan sobre la vida de los suyos. Ahora es en nosotros, como digo y repito, que cuando ignoramos esta verdad, nosotros entramos en dudas, en temores, en incertidumbres, de tal manera que pareciera que en realidad nosotros despojamos de su gloria y de su autoridad al Dios de los cielos. Sin embargo, aquí encontramos un ejemplo más de, hermanos, de la seguridad y de la confianza que debe embargar a la iglesia y al cuerpo de Cristo.
en este hecho de que si Dios reina, entonces todas las cosas están tranquilas. Si Dios reina, todas las cosas están bajo control. Si Dios reina, no hay que temer. Si Dios reina, vamos a cumplir, hermanos, el propósito de Dios para nuestra vida. No siempre se ha aceptado, afuera ya lo dije, el reinado del Señor. Dentro tampoco no siempre se ha como aceptado, sino que más bien desde los días del pueblo de Israel sobre la tierra, encontramos nosotros que el pueblo de Israel tuvo muchos temores y dudas en relación a que si ellos saldrían avantes, victoriosos de las situaciones, cuando ellos dudaban si Dios reinaba o no reinaba. Sin embargo, no quisiera señalar a aquellos que dudaron de que el Señor reinaba sobre ellos, sino solamente señalar 2 o 3 ejemplos, además del ejemplo que tenemos en el capítulo 19, de que en verdad Dios reina, tu pueblo o tu Dios o pueblo reina, y debemos de tener nosotros esa seguridad y esa tranquilidad. En primer lugar, solo quisiera señalar, queridos hermanos, la experiencia que tuvieron los hombres allá en Babilonia. Recordarán ustedes a los 4 hombres que destacaron como sátrapas o gobernadores en el reinado babilónico. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes eran? Era Daniel, Asadías, Cedrac, Mesac, Abednego, como les pusieron. Pero estos hombres estaban ahí en la cautividad, pero aquella cautividad, como siempre, tenía un propósito en Dios. Ahora, cuando nosotros vemos en el libro de Daniel a estos hermanos, encontramos nosotros que ellos tuvieron que enfrentar situaciones difíciles en las cuales ellos tenían que, hermanos, confiar en el reino de su Dios, y que no importaba las circunstancias que ellos cruzaran, debían de confesar y asegurar que su Dios reinaba. Ahora, aquí encontramos en esa historia de la Biblia, principalmente la confesión, hermanos, de los compañeros de Daniel, que dice la Biblia que el rey mandó a hacer una estatua, y por decreto del rey se pedía a todos los hombres que al oír la trompeta todos se doblegaran ante la imagen que había levantado el rey. ¿Se recuerdan de la historia ustedes? Sin embargo, dice la Biblia que aquellos 3 jóvenes, cuando oyeron, hermanos, el son de la trompeta, ellos no se doblegaron, porque ellos sabían que ellos habían sido llamados para honrar a su Dios. Ahora, debe de saberlo usted también y yo, que nosotros fuimos llamados para honrar a Dios. Y a medida que nosotros nos mantenemos honrando a Dios, Dios cumplirá su propósito a través de nuestra vida. Ahora, el día que nosotros no honramos a Dios, entonces nuestra vida es perturbada. Dios cumplirá su propósito, pero no necesariamente a través de nuestra vida, sino que probablemente a través de nuestra vida, pero sin que nosotros disfrutemos del beneficio de haber sido parte del plan de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a Daniel, ahí a los compañeros de Daniel, dice la Biblia que se les dijo esta palabra: oíd vosotros, si no os doblegáis delante de la imagen, seréis echados al horno ardiendo. Y ellos, hermanos, respondieron esta palabra: nosotros no obedeceremos al decreto del rey, porque ellos tenían un rey que era más alto que ese rey. Pero anótelo usted, y dice estas palabras, y esas palabras son las interesantes. Dijeron: nos libre o no, nos libre o no.
¿Nos libre o no? Porque a veces uno cree que como Dios es rey, lo va a librar de todo. Ustedes no. A veces cuando ustedes oran, dicen, Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello. Señor, que no me venga aquello otro, que líbrame de aquí, líbrame de allá. Y a veces no los libra. Y entonces es cuando los creyentes entran en duda. Si realmente Dios está oyendo la oración. Hay gente que a mí me dice, hermano, ore por mí porque a mí el Señor no me oye. Es decir, que pareciera que ellos piden, pero Dios no hace lo que ellos quieren que hagan. Y les voy a decir por qué. Porque el Rey es el que está sentado en los cielos. Y Él es el que tiene su proyecto y su plan. Nosotros lo que tenemos que aprender es a entrar en el plan de Dios. A veces en este mundo que vivimos, nosotros hemos caído en el error que mucha gente ha caído. De presentar delante de Dios sus peticiones y a cañón Dios tiene que contestar. Y hay algunos que dicen, no, y pide el color, el tamaño que lo quiere, donde lo quiere, para cuando lo quiere. Hermanos, y se ponen delante de Dios como que si el proyecto es de uno y el proyecto no es del Rey. El Rey es el que manda, el Rey es el que tiene su proyecto. Y a veces a uno le cuesta entender eso. Y uno cree que Dios le va a contestar de todas. Y hay gente que es tan abusiva que dice, yo le pido cualquier cosa al Señor y me la da, rápido me la da. Como que ya se cambió. Como que si el reino de los cielos pasó al dominio de los creyentes. Es cierto que un día el reino será de los santos. Pero mientras ese día no llegue, el Rey de Gloria todavía sigue reinando en su trono. Ahora, el asunto es que hermanos, ellos dijeron, nos libre o no nos libre, nosotros no vamos a adorar a otro Dios. Ellos se sometieron al reinado, ellos se sometieron al proyecto de Dios, que Dios había demandado, que a ninguno más se le honraría, sino solamente al Dios que está en los cielos. Cuando nosotros vemos la Biblia a José honrando a Dios, vemos a Daniel, vemos a Job, o vemos a una serie de hombres que se sometieron al reinado de Dios y a pesar de eso parecieron haber sufrido. Esto es lo que a mí me llamaba la atención, que nosotros no debemos temer, como dijo el mismo Salvador, a los que matan el cuerpo y al alma no pueden tocar. Porque nosotros estamos bajo el reinado del Dios de los cielos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos bajo su reino? Para que cumplamos con el propósito del Rey. Es decir, que la iglesia no se manda a sí misma. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y la iglesia debe obedecer al decreto del Rey. Pero debe de saber la iglesia que fue enviada como cordero en medio, hermanos, de lobos. Debe de saber la iglesia que la iglesia está en un terreno que es contrario y es enemigo de la fe y de la verdad. Pero que en medio de eso debe de saber que jamás faltará, hermanos, Dios a su palabra, ni a su pacto, ni a su poder, ni a su gloria para proteger a los suyos. ¿Saben por qué nosotros sufrimos tanto? ¿Quién quiere saber por qué nosotros sufrimos tanto como cristianos? Les voy a decir las dos razones por las cuales se sufre como cristiano. Primero, porque hermanos, se quiere hacer la voluntad de uno y no la voluntad de Dios. Cuando uno quiere hacer su voluntad y pone todas sus peticiones, dice la gente, vamos a ir a orar, dice. Pero ¿sabe cómo oran? Señor, dame aquí, dame allá, dame por aquí, dame por allá. Señor, dame esto, dame aquello, Señor, dame aquello otro. Necesito aquello. Y Dios no necesita nada. Es decir, que uno está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno se sale de la voluntad de Dios, entra en un estado de desesperación y de sufrimiento. Porque todo lo que quiere es hacer su voluntad. Lo único que falta hoy día dentro de la iglesia es que nosotros cantemos al revés. Y le digamos a la iglesia, iglesia, te alabamos, iglesia, te adoramos. Porque tú decides lo que haces con tu vida. Y se nos ha olvidado que el que tiene un plan es Dios. Y que el Rey de Gloria es Él.
y que tiene un plan glorioso sobre nuestra vida para que nosotros ganemos el Salvador para Cristo, que nosotros llevemos de luz esta nación, que nosotros demos amor a esta nación, que nosotros hagamos un impacto en esta nación. Pero cuando nosotros perdemos de vista eso, nos hacemos igual que los mundanos. ¿Para quién viven los mundanos? Díganme. Bueno, sí, para Satanás. Ellos le sirven a Satanás. Pero ¿para quién viven ellos? Para sí mismos. Para sí mismos. ¿Usted para quién vivió hoy? Vamos a ver cuántas horas se echó para usted y cuántas para Dios. De todas las palabras que habló hoy, ¿cuántas fueron para la gloria del Señor y cuántas fueron para usted? De todos sus pensamientos, ¿cuántos fueron para la gloria de Dios y cuántos fueron para usted? ¿Cuántos fueron para el mundo y cuántos fueron para el reino eterno? Es decir que nosotros, aunque no lo querramos reconocer, nosotros todavía ignoramos el reinado y la gloria del Jesús maravilloso que está sentado en el trono. Cuando nosotros vemos la Escritura, encontramos que esta fue la gran diferencia entre la iglesia del principio y la iglesia actual. Para la iglesia actual, todavía está pensando que sus derechos y sus deseos deben de ser cumplidos. Para la iglesia del principio, ellos confesaron, hay otro rey, se llama Jesús. Esa era la causa que tenía Pablo. A Pablo lo estaban juzgando y lo iban a matar a causa de que él reconocía que había otro rey, un difunto llamado Jesús. Para los creyentes del principio también fue motivo de persecución porque ellos insistían que el motivo de su vida y la razón de vivir era el rey que los había salvado. Para nosotros esa es la diferencia. Nosotros vivimos en un mundo que hemos hecho de este mundo nuestro rey, gobernador y señor. Es decir, que todos los apetitos del mundo y todas las acciones del mundo son las que nos dominan. Y aunque pongan cara así como que no, es verdad. Porque generalmente, y desde que nos levantamos, nosotros estamos pensando en qué haremos o qué demanda el mundo de nosotros, pero jamás llegamos a pensar que en verdad el Dios de los cielos es el que reina. Cuando nosotros nos perdemos en ese sentido, es cuando entramos en el sufrimiento. Ahí entramos en el sufrimiento porque nosotros vivimos o servimos solamente al sistema temporal. Nosotros también sufriremos a causa de ser verdaderos cristianos. Esa es la segunda causa del sufrimiento, por ser creyentes. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo por ser creyentes? Nadie levantó la mano, ¿se dan cuenta? Quiere decir que todos sus sufrimientos es porque son mundanos, no porque son cristianos. Porque si fueran cristianos estarían sufridos, es decir, tendrían una gran herida aquí, hinchada de la última pedrada que me metieron cuando estaba predicando allá en la Iberia. Pero no tendrían tristeza, estarían gritando de alegría, estarían felices, estarían gozándose. Pero hoy a los creyentes hay que mantenerlos a pura música. A los creyentes, para que se alegren, hay que enseñarles a saltar. Salten, salten, vino, 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 salten, para ver si así se alegran. Porque debieran de tener más bien regocijo a causa del reconocimiento de que su Dios reina. Miren, hermanitos, nosotros hemos sido traídos, eso los he dicho ya varias veces estos días, hemos sido traídos del sistema de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Para qué? Para pedir lo que querramos que será hecho. ¿Para eso? ¿Para eso? No. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros cumplamos el propósito de Dios en la tierra. Si la verdad de la verdad de la verdad de la verdad de las cosas es que nosotros debiéramos de estar consagrados, mente, corazón, fuerza, físico, alma, al servicio del Señor.
Pero como tenemos que comer, entonces el Señor también dejó el trabajo para que nosotros trabajemos, pero que el trabajo no nos absorba. Que las ocupaciones de la vida temporal no nos neutralicen. Porque nuestra vida debe de servir al Rey. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a reconocer el reinado del Señor, y ahora voy a terminar, ya terminé. Hermanos, cuando nosotros reconocemos el reinado del Señor, salimos de todos los problemas. Si quieren lo repiten conmigo. Cuando yo reconozco el reinado del Señor, salgo de todos mis problemas. Es que la verdad de las cosas, les voy a decir, hermanos, la verdad de las cosas es que el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros salimos de todas nuestras desgracias. Porque se supone, ¿saben por qué? Se supone que nosotros nos lanzamos en las manos de Él. Se supone que nosotros nos lanzamos en sus manos. Entonces ahora, quien conduce nuestra vida es Él. Pero es el que se supone. Es decir, que porque hemos reconocido su reinado, ese día nosotros salimos de todas nuestras situaciones difíciles, de nuestra ruina, porque venimos a morar en Él, a permanecer en Él, a estar en Él. Y eso es lo que dice San Juan 15. Si permanecéis en mí, entonces dice, seréis como una rama que lleva mucho fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, y llevaréis mucho fruto. Pero como el creyente vino del mundo y aquí adentro sigue pidiendo para Él, sigue viviendo para Él, entonces es como que si nada más vino, como en una situación de carácter, como dijera, hermano, ambiguo. Es decir, que tiene dos. Dice, Dios, dame la vida eterna que tú tienes para mí, porque he venido a tus pies y te amo. Pero mientras voy a hacer mis cosas. Ahí regreso el domingo en la mañana, me estás esperando, ¿oíste? Vaya pues. Si eso es lo único que falta, que nosotros mandemos al Señor. Si nosotros venimos, hermano, a la iglesia y decimos, Señor, ahí vengo, y todos vienen a llorar. Mira, la gente dice que tocadas tuvo la gente. No, están afligidos porque no tienen plata, están afligidos porque se han metido en un montón de problemas. No han aprendido a descansar en Dios, a servir, que su vida integralmente sirva al propósito de Dios. Si uno mira a la gente esa que tiene corbata y todo aquí con privilegio, dice, yo le sirvo al Señor, pero es la media hora que están aquí, mano. Y al salir de aquí, ya no le sirven. Dicen, al salir de aquí. Entonces se quitan, se van a quitar la corbata, se abren el pecho, pelo en pecho. Porque ya no le sirven a Dios. Es decir que ellos, ¿verdad? Solo es un ejemplo, hermano, no vayan a agarrar llave, ¿verdad? Pero mire, hermano, es que la gente cree que servir al Señor es un privilegio de hacer unos numeritos ahí atrás, o contar la ofrenda, o ponerse en el parqueo. No. Si esto es un asunto integral, desde que venimos a Cristo, nuestra mente, nuestra vida está al servicio del Rey de la Gloria. O por lo menos debiera estar al servicio del Rey de la Gloria. Pero como nosotros tenemos la mente en la vida material, tenemos la mente en la prosperidad económica y que la ubicamos dentro del marco de la prosperidad espiritual, entonces nosotros simplemente, hermanos, servimos a Dios de una manera ambigua, extraña, en donde nosotros nos ha costado entender que el llamamiento de Dios es un llamamiento integral al servicio absoluto del reino de los cielos, del reino de Dios en la tierra. Ahora, cuando uno ve al Señor, bendito sea para siempre el Hijo de Dios. Él habló en San Juan 18, dijo, yo para esto he venido. Para los que lo quieran leer, pueden leerlo. Versículo 37 del capítulo 18. Yo
para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, noten ustedes que él tenía clara que su vocación, su llamamiento, que su vida no era para sí mismo. Si la vida de Cristo hubiese sido para sí mismo, cuando el ladrón aquel o la gente en la cruz le decía, bájate de ahí y sálvanos a nosotros y bájanos a nosotros también. Este decía ser el Mesías, el Cristo. Si es él, entonces bájese y entonces todos nos salvamos y ya está. Pero él no vivió para sí, ni pidió para sí, sino que él pidió y vivió para ejecutar la verdad del Dios de los cielos. Por eso es la diferencia. Por eso es que en un sentido, materialmente, familiarmente, socialmente, él no tuvo problemas. Él no tuvo problemas en sí mismo, como nosotros tenemos un mar de problemas en sí mismos. Nuestros problemas son en sí mismos, porque nosotros vivimos para nosotros y no vivimos para el reino. El ejemplo de Cristo, como el de Daniel y sus compañeros, Daniel en el foso de los leones, o sus compañeros en el horno ardiente, ellos no tuvieron temor a la vida temporal, sino que ellos honraban a su Dios porque sabían que él reinaba, que ellos tenían un propósito en la tierra. José no se acobardó cuando se lo llevaron amarrado y luego a la cárcel y todo lo que le hicieron, porque la Biblia señala que José sabía que Dios estaba con él. Eso significa que José vivía para los propósitos de Dios. La iglesia debe de saber que vive para los propósitos de Dios. Y que mientras nosotros no vivamos para el Rey, entonces nos metemos en un montón de problemas de carácter personal. Y cuando nosotros vivimos para el Rey, nos vamos a meter en otro montón de problemas. Pero ahí hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno está en problemas por servir el propósito de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que Él está con nosotros, que Él va a obrar maravillosamente en nuestra vida. Imagínense ustedes el padecimiento, hermanos, de Pablo. Pablo predicaba. Pablo iba en el propósito de Dios. Pablo fue, si alguna vez leen 2 de Corintios, encontrarán, hermanos, que Pablo dice azotado, golpeado, apedreado. Pablo peligro de cuchillos, de ladrones, de falsos hermanos. Es decir, que Pablo vivió todo de todo. Náufrago. Fue náufrago, hermano. Fue perseguido, fue de todo. Pero en todas esas ocasiones, a Pablo nunca se le ve, hermanos, qué problemas tengo, hermanos. Qué sufrimiento más grande que tengo. No. Pablo, todos muertos de hambre en el barco, y Pablo se para y dice, no teman. Y él era prisionero. Él era prisionero. Pero Pablo ni las cadenas le servían así tipo pandereta. A Pablo no le amedrentaba nada, porque Pablo, aún en el calabozo, en el capítulo 16 de los Hechos, dice la Biblia que él cantaba y oraba a Dios en el calabozo. Ese no es el sufrimiento que nosotros tenemos. Porque a nosotros nos llevan a la cárcel, y todo el mundo está desquebrajado. Porque nos llevaron por ladrones, por pícaros, por traficantes, por sinvergüenzas o por cualquier otra cosa. Pero no por predicar el evangelio, no por, hermanos, estar en el propósito de Dios. Ahora, si he de sufrir por estar en el propósito de Dios, hermanos, ni lo vamos a sentir. Ni lo vamos a sentir. Cuando a Pablo, ese es bellísimo, si alguna vez leen, hay un libro en la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles. Si alguna vez lo leen, dice la Biblia que a Pablo lo apedrearon en Listra. Y luego se fue a Derbe y también le cayó. Y dice que lo recogieron muerto, a Pablo prácticamente muerto. Lo arrastraron así fuera de la ciudad, como que era de esos animalitos ya muertos. Lo agarraron y arrastrado, lo sacaron, vaya, hasta afuera.
Pero vinieron los hermanos, se pusieron alrededor de Pablo, y el Pablo abrió los ojos y dijo: ¿para qué me hicieron regresar, hombre? Yo ya estaba en la gloria. Pero de todos modos, oigan esto pues, cuando Pablo se levantó, ¿saben qué dijo Pablo? Vámonos, huyamos de aquí y nunca más vuelvo a predicar. No. Pablo lo que hizo fue se levantó y empezó a animar a los hermanos para que sirvieran al Señor. Aleluya. Porque estaba totalmente persuadido que, hermanos, su vida era una vida que estaba dentro del propósito de Dios. Y cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, y con esto ahora termino, dice la Biblia que el Señor lo sacó Pilato y lo presentó delante de la gente, y los soldados le pusieron una corona de espinas y un manto rojo, y luego lo sacaron y se burlaban de él. Y entonces la multitud gritó: crucifícale, crucifícale, ha de morir porque se dijo ser hijo de Dios. Pilato dice que tuvo miedo cuando oyó eso. Pilato todo el tiempo quiso salvar al Señor. Es algo extraño en la vida de Pilato. Y la mujer de Pilato también tuvo un sueño extraño, y le mandó a decir: mira, no te metas con ese hombre porque es bien raro. Y cuando le dijeron que era hijo de Dios, entonces se puso peor. Y entonces se volvió a meter al palacio, o sea, al pretorio. Se metió al palacio, que es el pretorio, y le fue a preguntar: mira, decime de dónde eres. Y a Jesús no le contestó nada. No le dijo ni una palabra. Y entonces lo sacó. Y entonces ahí, cuando lo sacó, le dijo estas palabras: no sabes, le dijo, que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Hermanos, Jesús ahí, no, la Biblia no dice que se sonrió, pero Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Vaya. Nosotros debemos de saber que, hermanos, nada se mueve. Óigame bien pues, nada se mueve si el Dios de los cielos no decide que se mueva. Ahora, el asunto es también que está al otro lado. Jesús aquí estaba sufriendo la muerte. ¿Pero por qué él estaba enfrentando la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la voluntad de su Padre, era el plan de Dios. Entonces sabía él que el plan de Dios era ese, que él debía ir a la muerte. Ahora, cuando usted sufre con alguna situación y usted sabe que ni consulta a Dios, ni ora a Dios, ni está con Dios, ni evangeliza, ni su mente está en Dios, lo que usted enfrenta como problemas y situaciones, ¿de dónde viene? Es de su misma mundanalidad que usted vive, hermano. De su mismo desatino que vive. Ahora, los creyentes verdaderos que están en la línea de Dios, a eso les puede venir cualquier cosa y les pega por este lado y les rebota, les pega de le rebota, y les pega de le rebota, y les pega de este lado y le rebota, porque ellos van en la línea de Dios. Ellos no están fuera de la línea de Dios. Nosotros no tenemos por qué sufrir en la vida material, porque todo os será añadido. No tenemos por qué sufrir en ningún área de la vida, porque Él es nuestro sanador. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro libertador. Ahora, si nosotros estamos en las líderes de Dios o en el propósito de Dios, ahí puede desatarse los lobos que nos quieren comer. Pero es ahí cuando el Señor llega, como en el foso de Daniel, a agarrar la trompa de los leones y agarrarlos. Porque como el hombre de Dios y la mujer de Dios están en su propósito, entonces Él va a doblegar lo que sea necesario doblegar. Así como, hermanos, han leído esa historia de Daniel, cuando los 3 muchachos estaban en el horno ardiendo. Dice que el mismo rey
vio a otro personaje más que se paseaba ahí en medio de ellos y adentro del horno. Es decir, que el Señor había hecho provisión para ellos porque ellos estaban dentro del marco de la voluntad divina. Hermanos, cuando nosotros somos iglesia y nos llamamos hermano fulano, ¿qué tal hermano, hermana, hermano, hermano? Eso no es una sola palabra. Eso nos identifica como soldados de Cristo. Eso al estar usted aquí siendo cristiano, lo identifica como una persona que tiene un solo propósito en la vida, que es hacer la voluntad de Dios. Y en eso debemos de ocuparnos. Y lo demás, olvídense. Porque el Señor va a tener cuidado de sus hijos, de su mujer, de su esposo, de su esposa, de sus cosas, de su casa, de todo lo que usted tiene. Y si algo se le arruina, que se le arruine. Porque Dios tendrá otro propósito con su vida. Cuando ustedes lean alguna vez el capítulo 12 del libro de los Hechos, encontrarán que dice la Biblia, y Herodes echó mano a Jacobo, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Lo mató, correcto, lo mató. Lo mató. Pero que ustedes creen que Jacobo estaba, no me mate, por favor, no me vaya a matar. Es que yo soy hermano, yo soy pastor, yo toco en el grupo de la iglesia. No, hermano, mátenlo, porque el propósito se había cumplido ya. Porque tampoco Dios va a permitir que alguien lo toque a usted si el propósito de él todavía no se ha cumplido en su vida. El libro de Apocalipsis, cuando habla de los 2 testigos, dice que la bestia los mató. Pero los mató, dice, cuando tuvieron fin a su testimonio. Cuando ellos terminaron su testimonio, entonces la bestia los mató. Pero no los mató antes. Porque ellos estaban en el propósito de Dios. Miren, hermanos, si la iglesia estuviera menos preocupada por todo lo que le rodea, y la vida material, y hasta la vida política, porque hasta ahora, hasta preocupados estamos por esa basura. Entonces, de tal manera, que si nosotros dejáramos de lado todo lo de este mundo y nos centráramos en la voluntad de Dios, aunque trabajemos y aunque tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero que nuestro corazón esté centrado en la voluntad de Dios y cumplir con la voluntad de Dios, nosotros sabemos que nada nos puede ocurrir. Miren, hermanos, no sé si vieron las noticias hoy, vieron las noticias ayer, o vieron las noticias antier. ¿Saben qué dicen? Un muerto en no sé dónde, la cabeza de no sé quién apareció en una cancha de fútbol. A la fulana aquella que robaba furgones se la mataron en la cárcel. A la otra que no sé qué lo mataron no sé cuándo. Solo muerto tras muerto, muerto tras muerto. Entonces los hermanos dicen, no, a la iglesia ya no voy a ir, Dios me libre, dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si yo no voy a la iglesia, ya no voy a recibir la instrucción de la palabra, ya no voy a ser fortalecido. Y entonces el diablo felizón, a le voy a dar un buen trabajo para marearlo. Entonces le da un buen trabajo y el hermano dice, hermano, ¿y por qué ya no viene? Es que viera qué bendición que tengo, varón. Dios me bendijo. Lo que hizo el diablo fue anularlo. Porque él en esa gloria no se sujetó al plan de Dios. No entendió que su vida, su propósito. Hermano, nosotros no podemos faltar al propósito de Dios, porque Él reina. Nosotros debemos de ajustarnos al Rey, debemos de tener confianza en la hora que vivimos. Ya les conté que cuando nos pasamos para acá, algunos hermanos dijeron, ahí no vamos a ir porque ahí dicen que se roban los carros. Eso fue lo que me mandaron a decir también, otro pastor, que ahí era peligroso. Entonces uno puede tomar las opciones. Pongamos hombres con escopeta. Porque todas las iglesias tienen hombres con escopeta ahora. Todas. Ya son cristianos, pero su Dios ya no reina. Reina el hombre de escopeta que tienen ahí en la puerta para protegerlos. Porque su fe, hermano, y no me van a decir que no. Porque en todas las iglesias hay hombres armados. Y no les podía decir por nombre porque los he visto y he estado ahí.
El cañón le pasan uno aquí. Le dicen a uno, bienvenido, hermano. Bienvenido, pase adelante. ¿Miedo tienen? ¿Miedo de qué? Si uno está cumpliendo el propósito de Dios, Dios reina por nosotros y nos defiende. Ahora, si uno ya no cumple el propósito de Dios, a espada, a cuchillo o una pedrada y nos fuimos. Porque el propósito de Dios ya no se cumplió. Al que anda con el Señor, donde ande, no le puede pasar nada. Nada. Hermanos que digan, a mí me tocó la zona más peligrosa de allá, de aquí para adentro, y donde hay un montón de hombres en las esquinas, y bien peligroso. ¿Cómo que peligroso? Nosotros sabemos que nuestro Dios es el que reina. Y nadie lo puede tocar. Al Señor lo crucificaron. El Señor lo crucificaron. Él le dijo, mira, Pilato le dijo, nada, tú no puedes hacer nada contra mí. Nada. Porque el poder que tú tienes es nada. Si no te lo he dado de arriba, Dios te lo dio porque Él es el que reina. Así que si tú me vas a entregar a la muerte, es porque es el plan de Dios perfecto para la obra. Miren, hermanos, el día que ustedes se mueran predicando, vamos a hacer un gran culto esa noche. Sí, ahí sí vamos a cantar, ay vino celestial. Sí, porque se murió con las botas puestas. Pero si se muere así todo mundano, carnal, que todas sus oraciones son, Señor, ayúdame, bendíceme, ayúdame, guárdame, Señor, protégeme, guárdame, todo. Señor, prospera mi negocio, prospera mi negocio. ¿Para qué quieren prosperar en el negocio? Se lo va a llevar el diablo cuando ya tengan dinero. Mejor vivan más tranquilos. No estén tan afanados por nada. Mejor enfoquémonos en el cumplimiento de la voluntad del Rey. La vida nuestra será mejor. Será mejor. Le dijo Pilato, no sabes que yo tengo autoridad para soltarte. El Señor no se rió, pero ¿sabe? Ya se le reía en la cara. Porque él sabía que el Dios de los cielos es el que tiene la autoridad. Hermano, miren, esta verdad, no tenga miedo. Sea líder, trabaje, gane almas en su vecindario, salga, póngase el uniforme, consiga tratados y vaya a evangelizar de puerta en puerta. En sus días libres vaya a buscar un parque, una esquina, predique a Cristo, salve las almas. ¿Saben? Todas las demás cosas Dios se las va a dar. Pero no, miren, hermano, ya suficiente gente hay en el mundo buscando ser más ricos y más poderosos y famosos. A nosotros ya el Señor nos sacó de la fama y de la fortuna. Y nos ha traído para que se cumpla su propósito a través de nuestra vida. No quiero decir que no trabaje, nadie vaya a salir de aquí. El hermano dijo que no hay que trabajar. Yo no he dicho eso, ni la Biblia lo dice. Aquí dice más bien que los ociosos trabajen. Es decir que hay que trabajar y producir. Pero no se nos debe olvidar que nosotros servimos al Rey de la Gloria, porque Él es el que reina. Y que si nosotros, y con esto sí termino, si nosotros en nuestra carrera de servicio a Dios vamos a atravesar circunstancias como esta, en la cual se nos amenace o se nos confronte por el hecho de servir al Señor, nosotros sabemos que Él da la vida y Él la quita. Que Él hace al pobre y hace al rico. Que Él pone reyes y quita reyes. Y que Él abre el mar y lo cierra.
y que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace derramar su lluvia sobre justos e injustos. Él es el dueño de todas las cosas. Y el honor que nosotros tenemos y el privilegio que nosotros tenemos es de ser pueblo suyo. Somos el pueblo de Dios. Así que su mente, miren, tal vez desde unos cuantos así, como que se están sacando agua del oído, para que se le salga toda la basura que anda allá adentro. Y después del otro lado, y cuando ya se le haya salido, céntrese en el servicio al Señor. Los jóvenes que andan con cuentos, vayan al retiro mañana. Que yo no voy, que no se sabe quién va a ir, que... Déjese la historia, sirva a Dios. Ay, yo quisiera entrar al comité, pero ahí solo hay chambrosos y mugre y todo. Usted métase. Yo quisiera servir a Dios como líder, pero solo verle la cara al pastor me decepciona. Métase. Tal vez usted lo compone. Ganemos almas. Trabajemos. El Rey de Gloria se va a encargar de nuestra vida. Sí, miren, hermano, no sé si ustedes sabían, pero si el gobierno terrenal obliga a que las empresas tengan seguro social y FP, es decir, que ellos velan porque tengan vivienda, pensión y salud. ¿Ustedes creen que el rey que los llamó a ustedes los trajo aquí y les dice, servidme pero a nada, cero? No hay FP, no hay seguro social y no hay nada. ¿Querés servirme así? ¡Ja! Los domingos puedo venir y los jueves, pero yo tengo que trabajar y hacer mis cosas. Mis pichones me necesitan. ¿Acaso el Señor no sabe que tienes pichones? Él sabe los pichones que usted tiene adentro y afuera. ¿Cree usted que Dios lo va a dejar? No, hombre, pero entonces trabajemos, hermanos. Hay hermanos que solo el domingo los vemos, solo el jueves aparecen. Y lo peor es que son así, hasta así caminan como que son turistas, hermano. Viendo para todos lados. ¿Y saben qué? Otra cosa. Dice uno, vamos a ir a un retiro. Y entonces ellos preguntan, ¿y van a ir a un retiro o no? Es decir, porque ellos están afuera. Luego dice, vamos a comprar sillas. Y dice, y van a comprar sillas, ¿no? Es decir, que ellos están viendo, ellos no están adentro. Hermanos, todos los que estamos aquí, estamos adentro. Y todos debemos de servir al Rey, porque Él es el Rey. Y no importa. Él va a tomar cuidado de sus problemas, de sus necesidades, de sus inquietudes. Todo. Porque nadie puede ni siquiera mover nada si Él no lo ha ordenado para la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida gloriosa. Nosotros estamos becados por la gloria de Dios sobre la vida. Ahora, ¿se sienten becados, sí o no? No, contesten bien, hermanos, contesten bien. ¿Se sienten ustedes que Dios, verdaderamente el Dios que hizo los cielos, la tierra y sostiene el universo, los llamó para cuidarlos? Ahora otra pregunta. ¿Creen ustedes que Dios los llamó para estar ociosos y pensando en el mundo como vivían antes? No, contesten bien pues. No. Entonces, ¿para qué lo llamó? Para hacer un ejército de nosotros. Ahora nosotros somos el ejército del Señor. Pero ¿saben qué apariencia tiene la iglesia? No de soldado, de turista con anteojos oscuros. Si solo lo que falta es que fumen. Aunque algunos fuman de escondida, ya me lo dijeron. Lo único que falta es que chupen, que también
También ya me dijeron que se echan las copas. Hermano, nosotros hemos salido del mundo para entrar en el ejército de salvación. Y nada nos va a faltar porque Él reina. Él reina. Aleluya. Aleluya. Nada le falta a los hijos de Dios. Nada. Nada, nada, nada. Él reina, Él reina, Él reina sobre nosotros. Miren, hermanos, metámonos con Dios. Pero de verdad, pues, ya déjense de ser evangeliquitos de esos de plastilina, de Durapast. Seamos de verdad, pues. Desde hoy en la noche pregúntenle a su pastor, esos que andan con corbata, que parecen pastores. Pregúntenles. Mire, hermano, ¿en qué puedo trabajar, hermano? Aquí está, se reporta soldado raso número 4. Miren, hermano, no importa que sea soldado raso, no importa. Entremos a la batalla. Pregúntenle a un hermano, a alguno de estos de corbata, a estas hermanas diaconisas, se reporta a la soldado número 4. ¿En qué puedo servir? Mi capitán. Usted repórtese. Pero dejen de andar rodeando. Y van a comprar sillas, ¿no? Y van a ir al retiro, ¿no? Y se van a cambiar de local, ¿no? Es decir, que ella nunca se involucra porque ella anda en el mundo. Es cristiano, pero mundano. Digan, yo soy cristiano mundano. ¿No lo van a decir? ¡No! Entonces, ¿qué son, pues? Somos soldados para la salvación. Amén. Digan amén. 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 Soldados que reconocen que su Dios reina y le servimos a Él y Él nos protege y nos ampara. Firmes. No entienden. Soldados firmes. ¿Cómo quiere que les diga? Hermanitos, tengan la bondad de ponerse de pie. Todo cariñosito. Pónganse de pie, hermanitos, por favor. Les estoy diciendo que se pongan de pie. ¿Cómo quieren que me quite el cincho? Pónganse de pie, hermanos, por favor, vamos a terminar esta noche. ¡Aleluya! 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 Esta noche, hermanos, vamos a orar al Señor. Oremos.